que el mercado inmobiliario es un mercado vivo y es un mercado que tiene mucho que ver con el ciclo de vida de las personas en ambos mercados y con el ciclo de vida de los negocios. Eso siempre va a tener algo que ver porque por eso son inversiones o operaciones patrimoniales, en donde siempre va a haber una cantidad de dinero importante y por eso es fundamental que lo hagan con alguien súper profesional. Hoy les traigo a Arturo Lechuga, a No Solo de Casa Te Cambias, porque hemos tenido muchas dudas de cómo es diferente el mercado inmobiliario comercial del residencial. ¿Qué significa la reconversión? El mercado inmobiliario de oficinas, ¿qué pasó con todos esos cientos de miles de metros? Están desocupados. Y entonces, a hoy traemos a Arturo Lechuga de Coldwell Banker Commercial, es director de Corporate Offices. Arturo cuenta con más de 15, así de joven como lo ven, con más de 15 años de experiencia en servicios comerciales, desarrollo de nuevos negocios, estrategia, ejecución y seguimiento en planes maestros inmobiliarios, enfoca en estrategia corporativa. Esto que les voy a leer es muy importante, ¿eh? Implementación de diagnóstico y análisis para determinar necesidades corporativas y resultados positivos en la rentabilidad, gestión ejecutiva de reportes y análisis financieros, conocimiento del mercado comercial, desarrollo de inteligencia de mercado, licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Anáhuac con diplomado en finanzas, miembro activo del SIOR y gran networker en la industria. Ahora, si querían saber cuál era la diferencia entre el residencial y el comercial, se las acabo de leer. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sandy, por invitarme. Encantados de la vida. Cuéntanos, porque una vez por ahí oí que dijeron, la diferencia entre el mercado residencial y comercial es que el comercial es todo lo que no son casas. Y yo dije, eso es muy vago porque no es cierto. Cuéntame. El tema comercial se está catalogado en tres principales sectores. Uno es oficina, Ajá. las naves industriales y los centros comerciales. Ok. Esa es la parte que diferencia la parte residencial. Sí. Y por eso podemos llamarlo solamente comercial. Ok. Cuéntame algo, hoteles, grandes desarrollos de tierra, desarrolladores o, por ejemplo, todos los que son desarrolladores de vivienda que sabemos que muchas veces puede ser de interés social o grandes bloques de desarrollos residenciales pueden entrar en la parte comercial. Venta de activos, sí. Ok. Venta de activos ya en funcionamiento, terrenos y este tipo de cosas, sí, pero nada que ver con el tema residencial. Tú puedes hacer este tipo de ventas de terrenos para un desarrollador importante, desarrollar el proyecto y ya convertirlo en un tema residencial, pero mientras tanto te queda en el tema comercial siendo sobre el puro tema. Y fíjense una cosa bien importante. Una vez leí algo que me encantó. El tema inmobiliario tiene una altísima carga emocional independientemente del tipo de transacción inmobiliaria que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque incluso cuando vamos a rentar una oficina, así sean cientos de miles de metros de oficina, o vamos a construir un tema de un desarrollo, trae consigo una carga importante porque sabemos que el tema de la renta o el tema de la inversión necesariamente le pega en el flujo a las empresas. Y en el tema de la renta, tú alguna vez me comentaste que la renta era el concepto o el segundo concepto más importante en un balance después de la nómina. Cuéntame un poquito de eso. Sí, efectivamente, el pago de la renta es uno de los conceptos más importantes a considerar cuando tú vas a cambiarte de oficina, porque es el gasto número 2 o el gasto en prioridad 2 después de la nómina. Correcto. Es algo que debe, precisamente por eso lo llevamos a cabo mediante análisis de varios análisis importantes financieros, de ubicación, de espacio, para que
la toma de decisiones en un cambio de oficina sea totalmente documentada y el pago de la nómina mensual no sea una carga para las empresas. Correcto. Sea una carga que realmente tengas contemplado en tus flujos. Por eso es muy importante hacer una decisión correcta cuando te cambias de oficina. Por ejemplo, todas las oficinas que son consideradas Prime o los edificios que son considerados Prime, que hoy entendemos que han cambiado de forma importante el paisaje urbano, como es Torre Virreyes, Capital Reforma, la Torre de Chapultepec 1, Latino y todas esas se pueden considerar que es como Prime Real Estate, ¿no? ¿Esas se venden o se rentan? Fíjate, no, podríamos decir que el 95% de los inmuebles comerciales en México pertenecen a un grupo importante de inversionistas y desarrolladores y son meramente patrimoniales. Hay muy poco producto que realmente esté en venta. Por lo consiguiente, intentamos colocar todo este número de metros a los diferentes sectores. Hablando del tema que mencionabas sobre Prime, este tipo de edificios, bueno, los edificios en México están caracterizados por categorías, clase A, B y C. Exacto. Entonces, estos edificios nuevos que pueden ser los edificios nuevos, los edificios inteligentes con certificación LEED y todo este tipo de cosas son los edificios que prácticamente son clase A o A+. Okay. Los edificios que han quedado atrás en características pues van siendo B y C, que son los que ves de repente en el mismo corredor, pues son edificios más viejos, con capacidades diferentes, con espacios y columnas y layouts distintos que te cambian un poco la perspectiva y obviamente el precio. Correcto. Fíjate que esto a mí siempre me ha parecido súper interesante y vamos a hablar un poquito de la sustentabilidad. Okay. Los edificios con certificación o con nomenclatura o con reconocimiento LEED es LEED. Cuéntanos qué significa esa nomenclatura LEED. Pues es una certificación que nace en Estados Unidos para certificar el grado de autosustentabilidad de los edificios, cómo fueron construidos, qué materiales se usaron, cómo esos materiales, cómo llegaron a la obra, cómo llegaron a la construcción, si las gomas de los camiones fueron de material reciclado, todo este tipo de cosas. Y luego el edificio tiene que cumplir con una serie de puntaje para poder ser certificado LEED. Existen certificación LEED Core and Shell, LEED Silver, LEED Gold, LEED Platinum. Entonces, para cada uno de los niveles de certificación necesitas cierto puntaje. Un desarrollador que en esta época quiera hacer un proyecto totalmente competitivo debería de considerarse debería de contemplar tener en su proyección hacer el edificio. Oye, ¿y alguna vez tú me platicaste que existían 12 corredores comerciales en la Ciudad de México? 10 corredores. 10 corredores comerciales. De esos 10 corredores comerciales, ¿cuáles son los más importantes y por qué? Pues el más importante en cuestión, o sea, estos 10 corredores son como está mapeada la ciudad. Esos contemplan colonias, zonas, barrios, etcétera. Y este tipo de corredores son más exitosos que otros. Por ejemplo, el corredor de Santa Fe es el corredor con mayor número de metros cuadrados en toda la ciudad de México. Platícanos, por curiosidad, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Pues mira, actualmente tiene 431,000 metros cuadrados, que es una barbaridad. Y actualmente se están construyendo otros 15,000 metros más. Wow. Y vienen en proyecto 45,000 metros adicionales. ¿Y si existe esa demanda? Pues te voy a decir, previo a la pandemia, previo al cambio de gobierno y todo esto, contábamos con una tasa de desocupación de aproximadamente entre el 12 y 15%. Una tasa de desocupación sana va entre el 9, el 12, 15, eso sería.
hoy, al día de hoy, contamos, posterior a estos dos eventos importantes, que fue el cambio de gobierno y la pandemia, hoy contamos con una tasa de desocupación de 25%. Ok. Esto te habla de que tenemos una oferta de 1.8 millones de metros cuadrados disponibles. ¡Ay, qué tal! 1.8 millones de metros cuadrados disponibles. Y entonces, ¿por qué sigue habiendo, o sea, o siguen creando oferta? Te voy a decir, muchos de los proyectos ya estaban proyectados, valga la redundancia, ya estaba la obra a la mitad, tuvieron que seguir adelante porque era mucho más costoso dejarlo a la mitad o echarse para atrás, y tuvieron que encontrar ese punto de hacerlo ahorrándose de algunas cosas, pero no perdiendo calidad, y fueron adelante con la mayoría de los proyectos. Entonces, creo que ha sido un reto muy importante para los desarrolladores. Nadie nos imaginamos esta pandemia, Claro. y que hubiera pegado realmente muy fuerte en el área de los oficios. Oye, y esto trae a colación el muy platicado o muy mencionado tema de la reconversión. Ok. Cuéntanos de esto de la reconversión, porque que si se van a reconvertir en espacios residenciales tipo lofts, que si se van a reconvertir en estudios residenciales, que si se van a reconvertir en hospitales. ¿Qué es esto de la reconversión y qué tan cierto es? Pues miren, la mayoría, la mayoría de los edificios que están proyectados para esta reconversión son edificios de clase B para abajo. Ok. Porque son edificios que, para que puedan tener un buen retorno para el desarrollador, necesitan ser edificios de un menor costo. Okay. Pero sin embargo, de todos modos, reconvertirlo es muy elevado, porque necesitas, obviamente, todas las instalaciones de gas, todas las instalaciones eléctricas, generar diferentes corredores para hacerlo, si lo vas a hacer residencial, si lo vas a hacer de consultorios. O sea, esta reconversión debe ser muy costosa y va a ser muy costosa para ellos, pero se tienen que reinventar en un tema, porque ya hoy, derivado de lo que te platicaba, de que hay 1.850.000 metros disponibles, hay edificios clase A que anteriormente no veíamos, en precios que nunca habíamos visto. Entonces hoy una persona que pudiera aspirar a un edificio B por precio, gracias a la alta desocupación y a la gran oferta, puede aspirar a un edificio mayor o un edificio mejor al mismo precio de lo que hubiera pagado hace 2 o 3 años por uno B. Entonces es cuando ahorita ha sido muy bueno para las oportunidades, para las empresas que no han tenido un gap importante, el poderse mover a un edificio mejor, el poderse proyectar, que es este famosísimo flight to quality. Entonces están volando a un edificio mucho más completo, que les da mucho mejor branding, que les da mucho mejor espacio, y estos edificios B están quedando un poco más rezagados. O sea que más bien, como el precio de los espacios o de las rentas de los espacios ha bajado, esto permite que empresas que podían aspirar a una oficina de la clase B, ahora pueden aspirar a un edificio A, y estamos teniendo más metros disponibles en el B y no se diga en el C. Sí. Ahora, el B y el C, en mi absoluta ignorancia del tema. Perdón, cabe mencionar que los 1.800.000 estamos hablando meramente de edificios A y A+. No incluyen B ni C. ¿Y si incluyeran B y C? Tendríamos que regresar con ese dato. Pero entonces sí sería un número bien importante. Sí. Tomando en cuenta que previo a la pandemia, la absorción anual era de 500.000 de metros. Si hoy tomamos en cuenta que tenemos 1.8, estamos sobreinventariados 3 veces. Más de 3 años. Y si tomaras en cuenta los B y los C, estaríamos sobreinventariados. ¡Wow! Sí, efectivamente. Ahorita hay una gran oportunidad, es un buyer's market totalmente, que para las empresas que quieran volar este flight to quality, un mejor edificio, unas mejores condiciones, un reacomodo de sus espacios. Como bien sabes, ahorita todo el tema del home office
híbrido y el tema presencial ha hecho que las empresas cambien este modelo de negocio y algunas necesitan más espacio y algunas se han hecho más chicas. Entonces, este es un buen momento para esos cambios de oficina, para rediseñar, para reubicar, para reinventar y están consiguiendo condiciones que yo en mis años de experiencia nunca había visto. Oye, hablando de home office y de cómo se han tenido que reconfigurar y rehacer los espacios, porque se hablaba mucho de los hotspots, ¿no? O sea, que este espacio lo ocupamos varios porque no todos venimos los mismos días, y quedan espacios, o sea, probablemente en un espacio de 1000 metros donde podían haber trabajado 90, 95, 100 personas, porque tenemos que considerar que cada persona ocupa cierto espacio. Con este cambio, ¿tú qué has visto? ¿Que ha predominado el home office, que se quedó como una tendencia el home office, o que definitivamente las empresas están regresando? Pues yo lo veo, principalmente yo lo veo ya no nada más en el giro del negocio en el que estoy, lo veo aquí en el edificio en el que trabajamos. Cada día lo ves más lleno, las empresas están regresando a la gente a sus oficinas. Desconozco si lo hagan en bloques, en híbrido y en tema, pero lo que sí es muy claro es que toda la magia que se crea en las oficinas se estaba perdiendo y creo que hoy la gente se está dando cuenta y está retomando eso para atraer nuevamente al talento. Sí creo que algo que vino para quedarse fue el tema híbrido. Y está bien, está muy padre que se tenga ciertos días para poder hacer home office y poder, el tiempo de commuting que tienes sea menor, pero sí creo que no se va a perder este tema de oficinas, ni el engagement que tienes entre el empleado, el jefe, los colaboradores y toda la magia que puedes construir estando todos juntos. Claro, porque entonces empieza un tema de liderazgo, un tema de cultura organizacional, que de eso me encantaría que habláramos, porque creo que es fundamental y sobre todo cómo ha cambiado el tema de la cultura y el clima organizacional en el contexto de una restabilización pues de cómo estamos viviendo. Y esto que dices me trae al tema de los edificios de usos múltiples, porque vemos un edificio como Chapultepec 1, que tiene un tema de oficinas, un tema residencial, un tema de hotel, un tema comercial. Muy chico, sí, tiene un par de restaurantes, pero sí es un uso múltiple que ha sido, creo que en varias metrópolis del mundo ha funcionado impresionante. Y en México está empezando a ver varios edificios con este concepto y ha funcionado muy bien, porque tienes el complejo de hotel, el complejo de departamentos y el complejo de oficinas, todo en el mismo, separado por diferentes bloques de elevadores, para darle una mucho mayor funcionabilidad al edificio y evitar el tráfico, sobre todo en este tipo de proyectos, hablando de Chapultepec 1, pues está el Ritz-Carlton ahí, y pues un hotel con tal tradición y tanto renombre, pues requiere de una atención personalizada, de un lobby especializado, de varios temas, al igual que las oficinas que están en este complejo, pues también requieren un acceso independiente, con un lobby bonito, con áreas de socialización, restaurantes, todo este tipo de cosas, para hacer el proyecto mucho más atractivo y que sea un nice place to work. Exacto, eso es bien importante porque, por ejemplo, yo lo traslado a Reforma 222, que ahí tienes como todo el tema, y si trabajas ahí y vives ahí y tienes el centro comercial ahí y tienes bancos ahí, creo que es ahí un hospitalito, ¿no? O algo. No, hospitales, tienes cines, tienes todo, tiendas de conveniencia. ¿cierto? Entonces, ¿para qué sales? ¿Cuántos proyectos como Reforma 222 hay en la República? Varios. Te mentiría si no los tengo exactos, pero sí hay varios. Y ha sido muy exitosos. Las oficinas están llenas, los departamentos están llenos, el centro comercial está lleno. Y la afluencia que tienen los tres conceptos son exitosos. Yo creo que
deberíamos de tener más de estos proyectos. Digo, una vez que hayamos absorbido Las 4 veces. todo este metraje, pero sí es un proyecto que si está en una muy buena ubicación y si cumple con todos los requisitos de todo, pues puede ser muy exitoso. Cuéntanos qué traes escrito en tu resumen. Traigo toda la información del mercado, pues sí. Cuéntame, eso me puede fascinar. Fíjense que esa es otra cosa que amo de la industria comercial, del real estate comercial, que hay información. Bueno, Arturo y yo compartimos un defecto que se llama pensar en inglés y medio hablar en inglés y en español. This is a data-driven market. Eso significa que la información es rey y reina. Es un poco como el mercado de la bolsa, donde hay un análisis técnico, donde hay un análisis fundamental, donde debemos de poder saber en base a números qué decisiones vamos a tomar, y eso me apasiona. Cuéntame. ¿Por qué? Porque tenemos la información veraz en tiempo y forma, conocemos el mercado, tenemos los números, porque era lo que les platicaba. Este 1.8 millones de metros cuadrados que está disponible están regados en los 10 corredores que te platicaba. Tenemos la certeza de saber con actualizaciones quincenales y mensuales cuál ha sido la absorción en cierto edificio, qué ha estado, a cuáles le han dado la vuelta, qué espacios van a estar libres en el mercado, porque tenemos un equipo de market research que se dedica precisamente a investigar y a tener al pie de la letra todo este inventario. ¿Para qué? Para que nosotros como brokers de oficinas podamos darle esa información al cliente y sea el valor agregado que les ofrecemos, de poderles enseñar todo lo que ofrece el mercado. Yo, que me dedico al Tenant Rep, que es la representación de inquilinos, no represento directamente ningún edificio. Entonces no tengo un conflicto de intereses con mis clientes. Yo, cuando conozco a alguna persona que tiene cierto requerimiento o busco un pitch para tratar de atenderlo y conseguir el cliente, una vez que atraigo su atención y me designa su representante en exclusiva para conseguir la mejor oficina posible, empieza toda esta serie de análisis, y cuando yo presento información importante, cuando le puedes presentar a tu cliente toda la información completa de qué es lo que te ofrece el mercado, y se lo ofreces con datos reales, con facts, con precios, con ubicaciones, separado por corredores, separados por edificio, el edificio por piso de los metros disponibles. Y cuando todo eso está a un clic, porque una vez que por poner un ejemplo, nosotros tenemos el requerimiento después de estudiarlo, analizarlo, aterrizarlo, tú me dices: regreso a mi oficina, quiero 500 metros en el área de Santa Fe, acondicionados, que tengan en una planta baja, que no sé qué, y el mismo sistema me da 5, 10 o 20 o 50 opciones disponibles dentro de ese requerimiento. Entonces no mandamos información a los clientes vaga, ni mandamos información que sea solamente lo que yo te puedo ofrecer. Te mando la información que realmente necesitas. Y que existe en el mercado. Y que nuestro porcentaje de bateo va a ser mucho más, mucho más leve en cuestión de fallar, porque el cliente va a poder estar informado, tener la decisión documentada y conocer totalmente su mercado. Entonces la toma de decisiones es mucho más fácil. Y fíjate que aquí viene a colación un tema súper importante. Existe una clara división entre las personas que se dedican al tema de bienes raíces residenciales y bienes raíces comerciales. El tema de bienes raíces comerciales yo lo veo más como si fueran asesores bursátiles, y ese es el aura, la figura, el tipo de oficinas, la marca, hasta un poco el estilo de vida, mucho el estilo de vida. Y a diferencia del tema residencial, ustedes en el tema comercial tienen un grado de profesionalización impresionante.
¿tienes que tener alguna certificación, como tu CIOR, por ejemplo? Bueno, nosotros vamos, tú como broker, tenemos la consigna de estarnos capacitando constantemente, de estar consiguiendo, tratamos de estar a la vanguardia en temas de certificaciones LEED, que no soy experto, por ejemplo, no sé si lo expliqué bien, espero. Sí. Pero, por ejemplo, estar a la vanguardia, entender qué está pasando con las certificaciones, cuáles son las nuevas tipos de construcciones, quiénes son los desarrolladores importantes, conocer un poco, cuando te vuelves broker de oficina, pues le juegas un papel importante eres entre abogado y arquitecto y ingeniero y diseñador y chofer y psicólogo y entiendes, y tienes que tener todo ese concepto bien armado para poder aterrizar el proyecto y poderle dar las recomendaciones finales a los clientes antes de ejecutar. Entonces, claro que necesitas un grado de conocimientos. Hemos estudiado muchísimo el mercado, muchísimo el tema de los edificios. Hay muchas certificaciones como las que da la AMPI, por ejemplo, que también es para el profesional inmobiliario certificado, y el SIOR, que es la sociedad de Office and Industrial Realtors. Y existen varias designaciones que cada quien va tomando las que más le convengan de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, hay un curso bien importante que tomamos los brokers también que se llama CCIM, que tiene 4 bloques. Esos 4 bloques, uno es financiero, el otro te habla de contratos, el otro te habla de mercado. O sea, engloba muchísimos términos de lo que usas todo, y esa certificación, para poderla tener atrás de tu firma, requiere cursos que duran semanas, son cursos 100% en inglés, son capacitaciones muy específicas y después un examen. Y ese examen no todo el mundo lo aprueba. Entonces es un tema... Y ahorita me vino otra cosa. Ustedes sí tienen un órgano hasta cierto punto regidor que es el ADI. El ICEI. ICEI. Ya ves, cuéntanos del ICEI, porque eso a mí me parece importantísimo, porque es como un órgano que sí en realidad regula el comportamiento 100%. Y la vigilancia, y eso es fundamental. Cuéntanos del ICEI. El ICEI es el Instituto Comercial e Industrial. Es un instituto que se ha dedicado por los años a regular hasta hace poco 10, ahora creo que somos 2 empresas que hacemos lo mismo que nosotros, que nos dedicamos a los bienes raíces comerciales. Regulan el tema de llevar los mismos estándares de calidad, regula el tema del pago de comisiones, regula que todos estemos actuando de una manera socialmente responsable. O sea, hace muchísimo tema, genera muchos cursos, muchas alianzas como con la ARI, como con el IMEI, como con varias instituciones, para que realmente puedas tener un conocimiento. Existe un presidente, hacen unas juntas con los directores generales de cada una de estas 12 instituciones y hablan de ciertas cosas, de cómo llevar mejor los procesos, cómo entenderse entre ellos. Y gracias a eso, lo que hemos tenido, a diferencia de que lo que me has platicado a veces en el tema residencial, es que si aquí llegas a tener o atorarse alguna operación, entre cabezas de grupo pueden hablarse, se respetan los procesos, no te brinca una comisión, no hay un tema de... Tú puedes trabajar con seguridad en este mercado. Eso es una belleza. Y eso es una belleza. Entonces es un tema donde desde que empiezas con el negocio ya puedes tener la proyección de que si lo estás haciendo con alguna de las 10 empresas del ICEI, el término va a ser bueno, va a ser mucho más smooth el tema de cómo vas a aterrizar esta operación, y para ti como broker se te hace un tema mucho más fácil. Oye, ya para cerrar un poquito y que no podía dejar esto afuera, haznos una mini explicación de las fibras. De las fibras. Las fibras. Es muy buena pregunta. Las fibras ha sido pues, el nuevo mecanismo importante. Las fibras, para una explicación coloquial, sí, es como un cúmulo, una bolsa de edificios que están regidos por una misma persona, generando
ganancias y dándole a los shareholders, bueno, a los inversionistas, a los tenedores de acciones, Ajá. les genera o sea, un beneficio monetario por tenerlo ahí. ¿Qué pasó cuando iniciaron las fibras? Muchos desarrolladores que contaban con un par de edificios, otros que contaban con un gran portafolio, aportaron esos edificios a la fibra, manejado por estas fibras grandes, por estas fibras grandes, aportaron todo este portafolio, sus portafolios, sus edificios, y se vuelven accionistas de este fideicomiso. Entonces, así como cualquiera puede tener, tú podrías haber comprado todo, o puedes comprar también acciones de la fibra y te vuelves shareholder de esto y tienes un retorno de tu inversión por medio de todo este pool de rentas que se genera con los edificios o con las naves industriales o con los centros comerciales. O sea, todo esto se aportan a las fibras y se vuelve un tema muy importante. Que a mí me apasiona este tema. Algo que nos quieras platicar para cerrar este podcast. Que necesitamos clientes que nos vengan a cerrar. Y yo considero que es un momento súper importante. Este es un momento, inmobiliariamente hablando, económicamente hablando, que tiene una gran relevancia y que es importante saber leer el mercado, porque el mercado inmobiliario es un mercado vivo. Y es un mercado que tiene mucho que ver con el ciclo de vida de las personas en ambos mercados y con el ciclo de vida de los negocios. Sí. Y eso siempre va a tener algo que ver, porque por eso son inversiones o operaciones patrimoniales, sí, en donde siempre va a haber una cantidad de dinero importante que va a estar en la transacción inmobiliaria, en el contrato inmobiliario, y por eso es fundamental que lo hagan con alguien súper profesional. Y aquí sí les dejo, Arturo Lechuga, ¿dónde te encontramos? En Coldwell Banker Commercial, en Pedregal 24, piso 6, en el 5541621011. Ahí podemos tener una de las cosas bien importantes, y con eso me gustaría cerrar, para la gente de tu auditorio que te sigue. Una de las partes importantes de poder contratar un broker en exclusiva de oficinas es que no te cuesta. Una de las partes más importantes es que no te cuesta. Nosotros trabajamos a riesgo y nuestros honorarios son pagados por los propietarios de los edificios. Entonces, no hay realmente una razón de peso el no contratar a un especialista inmobiliario certificado en el tema de oficinas, ya que eso te va a ayudar a poder tener y tomar una decisión documentada, y para ti va a ser 100% gratis, pero te va a dar toda la expertise que tenemos nosotros como empresa y a mí como ejecutivo y a mi equipo y a todo el punch que puedes tener por medio de nosotros. Para las empresas son totalmente gratis. Entonces, hago este hincapié porque hay muchas empresas que dicen, me cuesta, sería un tema complicado, es que voy a tener que abrir mis libros a la gente, o sea, nosotros estamos acostumbrados al trato con muchas empresas de todos los niveles, chicas, medianas y grandes, y vamos al ritmo y al tiempo que el cliente decide y necesita. Ay, muy bien. Y pues bueno, aquí Porque no solo de casa te cambias, siempre estamos tomando en cuenta lo valioso que es la información y lo valioso que es el conocimiento. Y entonces nos vemos el próximo miércoles. Y acuérdense, después de Semana Santa es Navidad. Muchas gracias. A ti por invitarme, gracias.